donde el esfuerzo, el mérito y el talento no siempre son debidamente compensados. Nuestro modo de vida actual se halla sustentado en la electricidad y la comunicación. Si pensamos en los padres de estas tecnologías, inmediatamente nos vendrán a la cabeza los nombres de Edison o Marconi. A muchos, en cambio, no les resultará conocido el nombre de Tesla. El mundo en el que vivimos hoy en día sería inimaginable sin los inventos de Tesla, y sin embargo, muchos aún no saben siquiera quién es. Tesla no consiguió en vida el reconocimiento debido a su ingente labor, en parte por su insólita personalidad y en parte por el ostracismo y la relegación a los que fue sometido por sus competidores científicos y por los turbios intereses de las grandes compañías tecnológicas del momento. Tesla fue el paradigma de científico loco y visionario, muy adelantado a su tiempo, que vivió enfrascado con pasión en sus investigaciones, ajeno a la comercialización y amortización de su talento. Alcanzó cierta notoriedad en su época de esplendor, pero tras su muerte, su rastro se fue perdiendo en el olvido. Era una persona con una ingente curiosidad que estaba constantemente probando con nuevos campos, con nuevas tecnologías, y muchas veces tenía en su contra que no terminaba por concretar ninguna. Así que esa dispersión y esa visión global, que más que concretarse en inventos concretos que se pudieran comercializar, él pensaba a un nivel global de transformar el mundo, evidentemente fue un problema para su triunfo económico y empresarial. El científico no busca el resultado inmediato. No espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para los que vendrán, señalar el camino. En la última etapa de su vida, él mismo escribía a la prensa notas algo excéntricas, fue siendo víctima también de cierta excentricidad, hizo que la gente le tomara poco en serio y acabó siendo una caricatura de sí mismo, como el paradigma del genio loco, sumido en el olvido. No creo que haya emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Curiosamente, en los últimos tiempos, su figura ha empezado a ser reivindicada hasta convertirse en un auténtico fenómeno de culto en las redes sociales. Tesla es un personaje a mitad de camino entre lo real y lo imaginario que ha adquirido tintes míticos. Ha habido dos procesos de recuperación de la figura de Tesla. Uno que pasó más desapercibido porque fue en la escena underground de los años 60, desde Estados Unidos, se quiso encontrar una figura, la némesis de Edison, por encontrar una figura antitética de la historia que se les había impuesto. Entonces la juventud estadounidense en esa época, que no estaba conforme con el sistema, encontró en Tesla un ejemplo de la historia oculta, de la historia que se les había negado y de la historia verdadera. Entonces lo alzó como un antihéroe de alguna manera. Pero ese proceso de recuperación se ha acrecentado y se ha exacerbado muchísimo en las últimas, sobre todo en la última década, gracias a Internet. Tesla es un fenómeno de Internet, su difusión, la difusión de sus trabajos y su figura planea por la web, hay cientos de miles de resultados en Google y prácticamente diría que es a partir de ahí desde donde hemos construido este proyecto. Actualmente la efigie de Nikola Tesla es masivamente reproducida a modo de desagravio en camisetas, muros de grafitis, videojuegos y miles de páginas web. Tesla se ha convertido en un ídolo para muchos amantes de la tecnología y la comunicación. Su figura y su leyenda son hoy reivindicadas con fanatismo por muchos de los llamados frikis de las nuevas tecnologías. Lo que en su día era considerado ciencia ficción cuando él lo vaticinó, hoy ya está probado y puesto en práctica. El tiempo ha dado la razón a Tesla, pero por desgracia lo ha hecho medio siglo después de su muerte. Es muy curioso porque Tesla vive un caso, yo creo que hay muy pocos equivalentes en el mundo de los inventores o en el de los científicos y los tecnólogos, porque ahora mismo está cada vez más vivo en la red, cada vez más gente le toma de ejemplo, escriben sobre él, hay una gran cantidad de creadores de todos los ámbitos que le utilizan de inspiración. Se le considera un héroe antisistema, o sea, de alguna manera, si uno bucea en la red se da cuenta de que la reivindicación de Tesla va mucho más allá de Tesla, va mucho más allá de sus aportaciones o de la realidad de su biografía
o de sus trabajos científicos. Es una especie de contenedor donde la reivindicación de lo alternativo, de una serie de cuestiones que ahora están de moda y que Tesla sin duda tocó, como pueden ser las energías limpias, la transmisión inalámbrica de energía gratuita, o sea, hay toda una serie de corrientes muy afincadas en Internet que han tomado a Tesla como su bandera, como un pionero. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas. Vamos a conocer algo más sobre la vida de este tal Nikola Tesla. Tesla nació en 1856 en el seno de una familia serbia y murió en Nueva York en 1944. Pronto destacó por sus aptitudes. Tesla tenía una memoria portentosa y una capacidad casi sobrenatural para poder imaginar con precisión milimétrica cualquier aparato o artilugio en su cabeza, sin necesidad de describirlo por escrito o dibujarlo. Ello se debía a una extraña enfermedad parecida a la sinestesia que padeció en su infancia. A los 26 años viaja a París para trabajar como ingeniero en la filial europea de la compañía de Thomas Alva Edison. En esta época concibe algunos de sus primeros grandes inventos, como el motor de inducción o los campos magnéticos rotativos. 2 años más tarde, en 1884, se traslada definitivamente a Estados Unidos y entra a trabajar para Edison en su compañía, Edison Machine Works. Allí se dedica a desarrollar y perfeccionar al extremo los generadores de corriente continua diseñados por Edison. Incluso Tesla brindó a Edison ciertas patentes relacionadas con el invento que luego Edison registraba como propias. Tesla viajó a Estados Unidos con el deseo de trabajar para Edison porque era su ídolo y él estaba convencido de que cuando Edison oyese hablar de su sistema de corriente alterna quedaría tan maravillado que le apoyaría desde el primer momento, pero no fue así porque Edison se había comprometido en su propio sistema que funcionaba mediante corriente continua. Tesla abandona la compañía de Edison en 1888 y crea la suya propia, la Tesla Electric Light and Manufacturing. A partir de ese momento, Tesla y Edison vivieron totalmente enfrentados tanto en lo científico como en lo personal, estableciéndose una soterrada pugna entre ellos, la llamada Guerra de las Corrientes. Edison defendía la supremacía de la corriente continua como sistema de producción y consumo masivos de la electricidad, mientras que Tesla abogaba por la idoneidad de la corriente alterna. El problema es que luego cuando George Westinghouse empezó a apoyar el sistema de Tesla, Edison empezó una campaña sucia en la prensa para desprestigiar el sistema de Tesla, para transmitir la idea de que la electricidad de Tesla era peligrosa. Así que la verdad es que fue una relación que pasó del entusiasmo y de la devoción de Tesla a una rivalidad como pocas veces se ha visto en la historia reciente de la tecnología. Al principio la batalla fue ganada por el todopoderoso Thomas Edison, pero a la postre el tiempo terminó dando la razón a Tesla y la corriente alterna acabó por implantarse en todo el mundo como el sistema eléctrico definitivo. Finalmente la empresa de Tesla no triunfó por falta de financiación y Tesla pasó a trabajar para la compañía Westinghouse. En esa época Tesla trabaja en los sistemas polifásicos de corriente alterna y elabora los principios de su más famoso invento, la bobina de Tesla, que sería la base para la transmisión inalámbrica de la corriente eléctrica. En 1891, a los 35 años, monta en Nueva York su propio estudio de ingeniería y posteriormente traslada su laboratorio a Colorado Springs, donde desarrollaría sus grandes inventos posteriores. Entre ellos destaca la construcción del primer radiotransmisor. En 1893, Tesla presenta un artilugio capaz de transmitir energía electromagnética sin cables. Y en 1897 registra la patente del mismo 3 años antes de que Marconi registrara la patente de su supuesto invento, la radio. La relación de Tesla con Marconi también fue tormentosa. Ambos se atribuían la paternidad del invento. Se estableció entre ambos una guerra de patentes para dilucidar quién era el inventor oficial de la radio. Marconi fue más listo que Tesla en el sentido de que, lejos de buscar un sistema global como buscaba Tesla, él se concretó
se concentró en un objetivo concreto, que era transmitir el Morse de manera inalámbrica, con lo cual no se complicó tanto la vida como Tesla. La disputa fue ganada inicialmente por Marconi, quien ha quedado en la imaginería popular como el inventor de la radio. Pero en 1943, casi medio siglo después de su invención, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la patente de Tesla fuera considerada como el auténtico invento de la radio. Poco pudo disfrutar Tesla este tardío éxito judicial, pues fallecería al año siguiente, en 1944. Dado que no solía hacer planos ni anotaciones exhaustivas de sus inventos, sino que lo guardaba todo en su cabeza, al morir Tesla se perdió la mayor parte de su sabiduría. No obstante, el gobierno de Estados Unidos ordenó requisar todos los materiales, cajas y cuadernos de notas que pudieran contener anotaciones o referencias a sus inventos, elaborando el llamado Informe Tesla. Este enigmático acontecimiento no ha hecho sino aumentar su leyenda y ha alimentado diversas teorías conspiratorias según las cuales la mano negra que mueve el mundo había ordenado borrar la figura y obra de Tesla porque podría subvertir el orden económico mundial establecido. Cierta o no, esta conjetura es creída a pies juntillas por muchos de los fans de Tesla, que lo veneran como una especie de héroe antisistema. Lo que hoy queremos es tener un contacto más cercano y mejorar nuestro entendimiento como individuos y comunidades en el mundo entero, así como la eliminación del egoísmo y el orgullo, siempre propenso a empujar al mundo hacia la barbarie primitiva y el conflicto. La paz solo nos puede llegar como la consecuencia natural de la iluminación universal. Tesla no solo tuvo enfrentamientos con sus competidores científicos, sino que gozó de la hostilidad de las grandes compañías con intereses tecnológicos, que veían cómo algunos de los inventos de Tesla podían poner en peligro su incipiente y gigantesco negocio. Este es el caso de uno de sus proyectos más ambiciosos: su empeño en encontrar un sistema que permitiera la transmisión a cualquier lugar del globo terráqueo de la electricidad por el aire, sin utilizar cable alguno. Aunque el proyecto tenía algo de quimera, la sola posibilidad de que pudiera materializarse inquietaba a ciertas compañías americanas que habían comprado derechos de explotación de los yacimientos de cobre, con vistas a instalar ingentes cantidades de cableado eléctrico por todo el mundo. A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. Energía gratis, libre y para todos. Ese es mi sueño. La civilización moderna le debe mucho a Nikola Tesla. Sus incontables invenciones están presentes de forma expresa o implícita en la inmensa mayoría de los aparatos y dispositivos tecnológicos actuales. La tecnología ha avanzado a pasos de gigante gracias a sus investigaciones, pero cabría preguntarse qué habría ocurrido si Tesla hubiera podido poner en práctica algunos de sus más usados y utópicos proyectos. Si se hubiesen seguido las ideas de Tesla y estas se hubiesen revelado como posibles de llevar a cabo, porque es algo que ni siquiera el propio Tesla tuvo oportunidad de demostrar, pues tendríamos un mundo muy diferente, un mundo sin dependencia de los combustibles fósiles, en la que los aparatos no necesitarían ser enchufados, con lo cual funcionarían de manera inalámbrica, tomando la electricidad del ambiente, y eso repercutiría en un mundo con mucha menos contaminación, con un acceso a la energía mucho más barato y democrático, y desde luego un mundo que tendría unas prioridades bastante distintas. Tesla trabajó durante años en el campo de la electricidad atmosférica, aprovechando la conductividad de la ionosfera terrestre y la resonancia eléctrica. El proyecto era tremendamente difícil, pero en teoría no imposible. La idea era conseguir la transmisión intercontinental de electricidad por el éter mediante dos grandes torres de emisión y recepción eléctricas situadas a ambos lados del Atlántico. Solo se llegó a construir una de las torres, la Wardenclyffe Tower. Su gran sueño incumplido, que además tiene un símbolo que prevalece en el imaginario colectivo asociado con Tesla, es Wardenclyffe, que es esa gran torre que construyó en su laboratorio de Long Island, una torre con forma de seta, y que iba a ser la primera de una red mundial, una red global de transmisión inalámbrica de energía. Además, Tesla, digamos que para él la electricidad, aunque era su medio y su obsesión, para él era un paso intermedio para conseguir un gran sueño, que era transmitir no solo
energía, electricidad, sino también información, comunicación entre todos los habitantes del planeta. De alguna forma sus escritos anticipan incluso lo que Internet, la red. Un instrumento barato, no más grande que un reloj, permitirá a su portador escuchar en cualquier lado, en el mar o en la tierra, música o canciones, o un discurso de un líder político dictado en cualquier otro sitio. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y acción. La humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. En 1890, Tesla ya entrevió la posibilidad de que más pronto o más tarde el planeta se quedaría sin combustibles fósiles y que la humanidad tendría que estar preparada para esa eventualidad buscando fuentes de energía renovables. El carbón y el petróleo deben de dejar de ser factores importantes para el sustento de la vida humana en el planeta. Debe tenerse en cuenta que la energía eléctrica obtenida mediante el aprovechamiento de una cascada es 50 veces más eficaz que la energía de los combustibles fósiles. Llegaba a advertir de que no se podía agotar el carbón existente porque estábamos hipotecando a las generaciones posteriores. Y es más, llegó a postular que era necesario encontrar formas de generación de energía que no consumieran materia. Y él llega a hablar expresamente de la energía solar, la energía eólica y la fuerza de las mareas, es decir, algo totalmente insólito en esa época. Su personalidad excéntrica, así como la aparente inverosimilitud de muchas de sus propuestas, hicieron que no fuera tomado demasiado en serio por la corporación científica de la época, que le consideraba una especie de científico loco que postulaba por majaderías poco o nada factibles. Tesla nunca quiso someterse al escrutinio o aprobación de la comunidad académica ni de las revistas científicas. Él valoraba que sus inventos sirvieran para el provecho y disfrute de la humanidad más que cualquier premio o recompensa económica. Tesla no le hacía ascos a ganar dinero. Lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, un Edison, que pensaba siempre en inventos concretos que fueran comercializables y con lo cual que pudieran ser rentables, Tesla pensaba en ideas más generales. Él hablaba: voy a revolucionar el mundo, voy a cambiar el mundo. No buscaba la fama a través del dinero, pero sí que buscaba la gloria. Él buscaba una gloria más a la antigua usanza, ¿no? Un reconocimiento de su trayecto y un reconocimiento de su trabajo. Y yo creo que él mismo fue el primer sorprendido al ver que esa gloria no terminaba de llegar y que incluso en un momento dado tenía detractores o que otros se llevaban la fama a su costa. De hecho, murió pobre y olvidado en la habitación de un triste hotel, sin vislumbrar ni de lejos el reconocimiento debido a su ingente obra. Hasta 2 décadas después de muerto no fue reconocido oficialmente su mérito y en su honor se denominó como Tesla, la unidad de medida del campo magnético. Tesla tuvo un pensamiento planetario, inusual en la época, que contenía a toda la humanidad en su conjunto y no a las naciones o países enfrascados en conflictos nacionalistas o de clase. Tesla defendía que los inventos y avances científicos deberían servir fundamentalmente para el desarrollo y disfrute de la humanidad y no solo para enriquecer a los inventores o las compañías que los desarrollaban. La ciencia no es sino una perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Cuando Tesla estaba empezando a electrificarse todo el mundo con su sistema, él ya estaba pensando en otro de transmisión inalámbrica que dejaría anticuado a ese. Es decir, cuando todavía no había empezado una revolución, él ya estaba planteando la siguiente. Y hoy nos damos cuenta, leyendo sus escritos, cuando habla de un mundo basado en la tecnología inalámbrica de transmisión de la electricidad, nos damos cuenta de que en realidad estaba hablando de cosas que todavía en muchos casos pasarían un siglo. Así que sí que se adelantó mucho a su tiempo. La vida es, y siempre seguirá siendo, una ecuación incapaz de resolver, pero tiene ciertos factores que conocemos. Pese a que su figura ha sido finalmente elevada a la categoría de mito, Nikola Tesla, como la mayoría de los grandes creadores, es un personaje con luces y sombras. La mayor virtud de Tesla fue posiblemente
no poner límites a su propia capacidad. Es decir, que ni siquiera la época que le tocó vivir, ni siquiera los condicionantes, el contexto fue un límite para lo que él soñó. Es decir, que no empezó a soñar a partir de lo que había, sino a partir de lo que su mente era capaz de realizar. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Yo creo que Tesla también fue víctima de un ego importante y de alguna manera él trabajaba solo y pensaba que todo el mundo estaba pendiente de sus avances, pero no tenía ayudantes, no creó escuela, no tenía discípulos, no hizo una labor de comunicación adaptada a los tiempos que le tocó vivir y al tejido industrial que le tocó vivir, y esa soledad pasó de ser romántica a ser simplemente un vacío ante los demás, ¿no? La exposición del espacio Telefónica Nikola Tesla, suyo es el futuro, es un evento altamente recomendable no solo para fans de Tesla, sino para todo tipo de público. Realmente queríamos explicar a Tesla desde todos los ámbitos, no solo de su vida, sino todas las facetas que constituyen a una persona, sea cual sea, ¿no? Con independencia de sus logros en la vida. Nosotros creemos que una persona es un poliedro, ¿no? Y queríamos contar también al entorno de Tesla, su familia, por supuesto, en los orígenes, de dónde procede, quién es su madre, quién es su padre, por qué de repente surge un genio así en la historia. También con quién se relacionaba, y Tesla no se relacionaba solo con científicos, todo lo contrario, se relacionaba con escritores como Mark Twain, con artistas como Sarah Bernhardt, con sus enemigos en el tejido industrial, por supuesto Edison, pero también Marconi, es decir, quienes forman un poco el universo Tesla, que es casi una enciclopedia del cambio de siglo internacional, ¿no? Tesla es un ciudadano del mundo en ese sentido. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, porque ha sido el buscar la forma de comunicar y de dar a conocer a la gente a un personaje, creemos que absolutamente fascinante, y en ese sentido la confianza de la Fundación Telefónica y el hecho de que la exposición esté siendo un éxito de visitantes, en el que ya ha superado los 100.000 visitantes, es algo que nos llena de alegría, porque nos damos cuenta de que hemos acertado con lo que pretendíamos. No soy fan de Tesla, pero soy una profunda admiradora de Tesla. Es decir, no le voy a tirar el sujetador si vuelve a nuestros días, ni me voy a volver loca pensando que Tesla era todo lo que hacía era bueno y era el héroe del universo. No creo que Tesla fuese un personaje impecable, pero desde luego soy una profunda admiradora de su labor, y me interesa muchísimo la época que le tocó vivir, y como figura internacional, como figura en la historia del progreso de la humanidad, creo que es un hito fundamental. El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno. Triunfo económico y empresarial. El científico no busca el resultado inmediato. No espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para los que vendrán, señalar el camino. En la última etapa de su vida, él mismo escribía a la prensa notas algo excéntricas, fue siendo víctima también de cierta excentricidad, hizo que la gente le tomara poco en serio y acabó siendo una caricatura de sí mismo, como el paradigma del genio loco, sumido en el olvido. No creo que haya emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir. Tesla fue el paradigma de científico loco y visionario, muy adelantado a su tiempo, que vivió enfrascado con pasión en sus investigaciones, ajeno a la comercialización y amortización de su talento. Alcanzó cierta notoriedad en su época de esplendor, pero tras su muerte, su rastro se fue perdiendo en el olvido. Era una persona con una ingente curiosidad, que estaba constantemente probando con nuevos campos, con nuevas tecnologías, y muchas veces tenía en su contra que no terminaba por concretar ninguna. Así que esa dispersión y esa visión global, que más que concretarse en inventos concretos que se pudieran comercializar, él pensaba a un nivel global de transformar el mundo, evidentemente fue un problema para su triunfo. De todo. Curiosamente, en los últimos tiempos, su figura ha empezado a ser reivindicada hasta convertirse en un auténtico fenómeno de culto en las redes sociales. Tesla es un personaje a mitad de camino entre lo real y lo imaginario, que ha adquirido tintes míticos.
Ha habido dos procesos de recuperación de la figura de Tesla. Uno que pasó más desapercibido porque fue en la escena underground de los años 60, desde Estados Unidos, se quiso encontrar una figura, la némesis de Edison, por encontrar una figura antitética de la historia que se les había impuesto. Entonces la juventud estadounidense en esa época, que no estaba conforme con el sistema, encontró en Tesla un ejemplo de la historia oculta, de la historia que se les había negado y de la historia verdadera. Entonces lo alzó como un antihéroe de alguna manera. Pero ese proceso de recuperación se ha acrecentado y se ha exacerbado muchísimo en las últimas, sobre todo en la última década, gracias a Internet. Tesla es un fenómeno de Internet, su difusión, la difusión de sus trabajos y su figura planea por la web, hay cientos de miles de resultados en Google y prácticamente diría que es a partir de ahí desde donde hemos construido este proyecto. Actualmente la efigie de Nikola Tesla es masivamente reproducida a modo de desagravio en camisetas, muros de grafitis, videojuegos y miles de páginas web. Tesla se ha convertido en un ídolo para muchos amantes de la tecnología y la comunicación. Su figura y su leyenda son hoy reivindicadas donde el esfuerzo, el mérito y el talento no siempre son debidamente compensados. Nuestro modo de vida actual se halla sustentado en la electricidad y la comunicación. Si pensamos en los padres de estas tecnologías, inmediatamente nos vendrán a la cabeza los nombres de Edison o Marconi. A muchos, en cambio, no les resultará conocido el nombre de Tesla. El mundo en el que vivimos hoy en día sería inimaginable sin los inventos de Tesla, y sin embargo, muchos aún no saben siquiera quién es. Tesla no consiguió en vida el reconocimiento debido a su ingente labor, en parte por su insólita personalidad y en parte por el ostracismo y la relegación a los que fue sometido por sus competidores científicos y por los turbios intereses de las grandes compañías tecnológicas del momento.